fecha y oyendo pues el reporte petrolero, básicamente lo de Citgo, esa posibilidad de venta no es más que un proceso de privatización petrolera. Es como una contradicción a lo que tanto discutieron de la apertura petrolera. Yo veo que allí es como una apertura petrolera profundizada, ¿no? En el sentido de vender activos que le dan ganancias al país, y eso se combina con la política que han venido desarrollando en la faja petrolífera del Orinoco, donde más de 27 empresas extranjeras participan en los bloques, en los sectores en los cuales se ha dividido la faja, y ahí vemos como esa apertura petrolera profundizada, y que por cierto que tanto han criticado de la nacionalización petrolera, pero gracias a ese artículo 5 de la ley de nacionalización les permitieron realizar esa migración a empresas mixtas, contradiciendo lo que era el espíritu precisamente que se venía desarrollando en materia de nacionalización, pues, que eran asociaciones en aquellos aspectos coyunturales en los cuales el país pudiera requerir empresas extranjeras, pero en este momento incluso la participación en esas empresas mixtas ha bajado a un 51%, de manera tal de que vemos las contradicciones en ese discurso, ¿no?, que ha venido engañando al país en los últimos 14 años, y esto se suma a lo que vi en la prensa ayer, que seguramente algún comentario habrás hecho, en donde dice que Venezuela gastó 20 millones de dólares en actividades de lobby en los Estados Unidos, y dentro de los cuales justamente Citgo y PDVSA financiaron campañas básicamente de republicanos y de demócratas para el Congreso de los Estados Unidos, en las actividades de lobby. Los une el discurso antiimperialista tan curioso del actual gobierno con el imperio, precisamente en lo que se refiere a la política de exploración y explotación petrolera, porque el Estado venezolano necesita justamente esos recursos para poder financiar su proyecto político, que no es sustentable, sino que básicamente depende del ingreso petrolero que no se está sembrando en Venezuela, sino que se está sembrando en China, se está sembrando en Rusia, se está sembrando en Cuba, y no se está sembrando, como lo decía inicialmente Alberto Adriani, en Venezuela. Comenzamos con William Dávila, el diputado William Dávila, seguimos conversando con él y nuestros oyentes. Pero está en línea el soberano Néstor Ávila desde Puerto Ordaz. Adelante, Néstor, bienvenido. Aló, para Felipe, un saludo para usted, un saludo para el señor Dávila y para todos sus oyentes. Y gracias por estar ahí. Bueno, sobre ese comentario que está haciendo él sobre las inversiones petroleras en China y en otras partes y eso, lo doloroso, señor Dávila, si lo dijo usted, es que hay gente de nuestro pueblo que lo aprueba, lo acepta y lo defiende a capa y espada, no importa, que no les importa. Los hospitales aquí en el estado de Bolívar se están cayendo, pero hay gente que lo aprueba y quiere que le lleven un hospital a Gaza, que donde los de Hamas vio cómo le destruyen los edificios y meten las bombas en los edificios que viven en los pueblos, su pueblo y todo. Es lo más doloroso de todo eso. Manuel Felipe, yo saco una reflexión viviendo, porque nadie lo ha comentado, sobre la lucha del contrabando. Usted no cae en cuenta, Manuel Felipe, como periodista, y usted, señor diputado, ¿por qué enfocados en la frontera con Colombia nada más? ¿No cae en cuenta? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí. Ajá, sí, pero usted no cae en cuenta por qué están enfocados allá en la frontera con Táchira y en Zulia nada más con Colombia, y nadie habla acá de la frontera con Brasil. Sí, es verdad. En la frontera con Guyana no hay operativos, acá no hay nada, y acá hay una gran extracción grandísima de todo. La moneda brasileña es más poderosísima que la colombiana, y se llevan de todo con auspicio y acompañamiento y ayuda del ejército y de la Guardia Nacional. Y otra cosa que pude ver esta mañana, que me decía Carlos Fernández en Televen, y aquí lo vemos también, otro gran contrabando que no es una gran especulación, las bodegas de los barrios, unos grandes especuladoras, las señoras que son ancianas y que tienen bodegas, venden la harina pan a 100 bolívares, no es el empresario. Otra cosa, los boderos ahí en Petare, en Cardia, acá en San Félix, en la calle Bolívar, en el Paseo Orinoco, en Ciudad Bolívar, en todas partes ellos tienen todos los productos, pero súper carísimo. Una lata de leche 500 bolívares, una harina pan 150 bolívares, un azúcar 200 bolívares. Y entonces, ¿con cuál se sienta la cucaracha? Señor Dávila, usted que está allá, y el señor Manuel Felipe Sierra, hablen. Nadie habla de la frontera acá con Brasil, y nadie habla de la frontera con Guyana. Acá no hay operativos, no hay
solamente se ha referido al Táchira y el norte de Santander, ¿no? Y con bombo y platillo anuncian pues que detuvieron, creo que fueron 60.000 litros de gasolina, que son 2 gandolas, sí, creo que son 2 gandolas, pero 2 gandolas, pero seguramente habrán pasado ya 10 gandolas, ¿no? Y lo que él decía es cierto, ese contrabando que llaman de extracción, tanto en la zona con Brasil, limítrofe con Brasil, limítrofe con Colombia, no puede suceder, Manuel Felipe, si eso no está apoyado por altos jefes del gobierno y por altos militarotes. No solamente es ese tipo de contrabando, que ahora que se están dando cuenta, cuando a plenas luz del día pasan gandolas frente a las alcabalas full de gasolina, camiones llenos de harina, pan, de comida, y ahora que se están dando cuenta, todo es para crear la percepción que están luchando con el pueblo o que están luchando por el pueblo, pero a la larga es la demostración fehaciente cómo se ha venido deshifanando el Estado. Yo incluso en la última sesión planteé, y en la Comisión de Política Exterior de la que formo parte, la propuesta pues, que se tenía que aprobar una ley orgánica de frontera para definir y determinar bien todos esos ilícitos y todos esos delitos. Si vamos a atacar ese problema, hay que atacarlo desde un punto de vista estructural y no por la vía de operativo, que después de los 30 días, cuando esos operativos terminan, sigue el mismo contrabando. Y la especulación, como lo mencionaba quien acaba de mencionar, es cierto. Yo acabo de venir, Manuel Felipe, este fin de semana tuve una reunión con proveedores de la zona panamericana limítrofe de Mérida, Táchira, El Zulia y Trujillo, de cemento. Hay que ver el negociado que existe allí, tanto de Vencemos, o sea, venezolana de cemento, que ya en la zona, por ejemplo, del Vigía desapareció, dirigida por un militar, como ahora Cemento Andino, igualmente dirigido por un militar. Ese es un negocio que se lo dieron a los militares. Unas pacas de cemento que las venden a 400 y 500 bolívares en gandolas que las comienzan a vender a la medianoche a gente ligada con el gobierno o la gente que tiene que comprarla necesariamente porque no tiene otra alternativa y tiene que pagar hasta 400 bolívares la paca de cemento. Imagínate tú cuánto va a costar un bloque para construir vivienda a la gente pobre. Si un bloque que antes de 10 centímetros costaba 6 bolívares, en este momento está costando 15 bolívares. Y un bloque de 15 centímetros que antes costaba 12 bolívares, ahorita va a costar casi los 27 bolívares. ¿Qué gente pobre va a poder autoconstruir su vivienda? ¿Cómo van a ser los programas del gobierno para construir viviendas si los bloques están tan caros? Y si esa escasez de cemento se debe precisamente al negociado que existe allí, porque repito, ese es un negociado que se lo dieron precisamente a los militares. Yo recuerdo que cuando nacionalizaron la industria cementera en el 2008, Chávez, el finado presidente, dijo que iban a crear una red y una industria cementera socialista para que el pueblo hiciera sus fábricas, sus cuestiones, sus bloques, sus casas. Bueno, el último crédito chino de 5.000 y pico millones de dólares contempla precisamente la instalación de una fábrica cementera en Barquisimeto. Bueno, acabaron las existentes, no han podido arrancar con una nueva y ahora tiene que endeudarse el país con 100.000 barriles de petróleo diario con los chinos para instalar una fábrica de cemento. Entonces eso forma parte de esta red de corrupción, este entramado que tenemos en un Estado corrompido, en donde a la nueva burguesía nacional, que son los militares, le han dado los negocios que llaman de las industrias estratégicas que ha nacionalizado el Estado venezolano, simplemente para mantenerse en el poder, porque el gobierno sabe que la fuente de sostenimiento de su poder y de su hegemonía política está en los militares. Si no le da negocio y si no le dice a los militares lo que a ellos les gustaría oír y todos los negocios en los cuales está metido, este gobierno se cae. Por eso es que para el gobierno venezolano es muy importante mantener esta nueva burguesía nacional que está representada en el nuevo poder militar. 7:48 minutos. Comenzamos con William Dávila, diputado William Dávila. Vamos al corte y ya regresamos. Venezuela al día, los teléfonos 286-8492, 286-2721, 286-0373. Conversamos con el diputado William Dávila, pero tenemos ahí al soberano Mateo Briceño de Latillo. Mateo, adelante. Buenos días, Manuel Felipe. Un saludo al diputado William Dávila. Buenos días, Venezuela. Bueno, ya no es la escasez como problema el
activos venezolanos, los guajiros, al vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, al comandante general estratégico operacional, el general Vladimir Padrino López. Claro, que existe contrabando, eso no se puede negar. Bueno, el contrabando es la introducción, muy bien, sacar productos ilegalmente y meterlos en otra frontera. Pero el mayor contrabando y los mayores contrabandistas aquí en Venezuela han sido los que han dirigido el proyecto socialista del siglo XXI. Nosotros vimos en toda Venezuela, las cárceles de Venezuela, cómo introducían armamentos. Amigos, armamentos desde fusiles, revólveres, cuchillos. Eso se llama contrabando. Recorremos muy bien ese famoso caso del rodeo, donde consiguieron unos 2.000 millones de bolívares en efectivo y supuestamente le pagaron 500 millones de bolívares a unos guardias nacionales para que pudieran salir los pranes del rodeo. ¿Y dónde están esos señores detenidos? Y en todas las cárceles de Venezuela. Yo creo sinceramente que uno de los mayores ejemplos como objetividad de contrabando ha sido el maletín con $800.000, señores, que se encuentra allá en el aeropuerto, en la aduana aérea del aeropuerto de Newberry, de Buenos Aires. Pero resulta que unos guajiros, porque llevan 20 o 25 pacas de harina pan a sus coterráneos del territorio de la península de Guajira, y porque llevan 10, 15, 20 también paqueticos de mantequilla y de mayonesa, esos son los grandes contrabandistas que están en verdad contribuyendo a la escasez, al desabastecimiento. Ahora ya no se habla de desarrollo endógeno, ahora se llama el sistema biométrico. Sistema biométrico que yo no sé cómo va a funcionar, porque es que ellos no conocen en verdad la geografía económica de Venezuela, el territorio de Venezuela. Yo quisiera saber toda aquella cantidad de pequeñas bodegas, pulperías que se encuentran en todo el territorio de Venezuela. ¿Cómo van a poder ellos llegar? Con eso el sistema biométrico, el desarrollo sistémico, y bueno, pare de contar todo ese palabrerío que ellos usan. Gracias, güey. La soberana Carmen de González, del CONA. Adelante, Carmen. Buenos días, licenciado, y buenos días al doctor William Dávila. Doctor, la pregunta que yo me hago, el gobierno se está ensañando más de lo que está sufriendo con el pueblo venezolano. ¿Quién del gobierno o qué militar se va a enriquecer con esas máquinas castagüeyas? Que ya aquí no encuentran qué hacer. ¿Por qué no hablan de todo lo que está pasando en el hospital JM de los Ríos, que los niños se están muriendo de lengua? Mientras aquí le prestan auxilio a otros países, aquí el venezolano tiene que masticarse un cable. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, William, ¿algunos comentarios? Sí, mire, Mauro y doña Carmen, buenos días. Efectivamente tocaron puntos que forman parte de la realidad, de la gran cotidianidad. Contrabando es protegido por el gobierno. Esa nueva burguesía estructurada que se ha corrompido, que son los que permiten realmente el pase de gandolas y de camiones a cualquier hora del día, armas dentro de los penales, permiten sacar dólares, bueno, la fuga de divisas, que después que pusieron el control de cambio, pasa de los 70.000 millones de dólares. Entonces todo es una gran hipocresía y un gran engaño a la gente para hacer crear lo que llaman la percepción que están luchando y que están defendiendo el país. Esto hay que desenmascararlo y hay que decírselo al pueblo, no solamente por la vía de la radio y por la vía de las televisoras regionales. Hay que hacer trabajo político de base, hay que desenmascarar a esta partida de hipócritas y de corrompidos. ¿Cómo es posible que en el último crédito de la última sesión de este receso parlamentario que fue la semana pasada, se aprobaron 784.154.700 bolívares para traer 120 millones de rollos de papel toalé, traer desodorante, traer máquinas de afeitar de 2 hojillas y de 3 hojillas, traer champú. El año pasado fue un crédito de 82 millones de bolívares
39 millones de unidades de rollos de papel toalé. Un país que tenga que importar jabón, champú, máquina de afeitar, papel toalé, porque está bien fregado. De manera tal de que no es solamente el problema de un gobierno que fracasó, es el destrozo que están haciendo del país. Es un país que se está destruyendo y sobre todo la falta de valores, que es lo que sustentaría realmente un proyecto político. Eso no existe. El proyecto político se hunde dentro de sus propios antivalores. Y eso hay que desenmascarárselo, hay que decírselo al pueblo que todavía sigue creyendo, porque ¿qué es lo que pasa? Que la gente cuando va a un mercado, aunque ya consiguen los precios de los productos más caros, porque ya el pollo cuesta 40 bolívares, afuera vale 42 bolívares, o sea, ya la cosa no está tan barata, y las colas son iguales. Ese control biométrico yo no sé cómo va a funcionar, porque hay colas en los bicentenarios, hay colas en los mercales, hay colas en los pedevales, y a sabienda del gran negociado que implica, no son máquinas gratis, las máquinas son hechas afuera y las tienen que comprar en dólares y debe haber un gran negociado. Hay que hacer trabajo político de base, permanentemente en los barrios, en los sectores rurales. A la gente hay que decirle la verdad, porque de repente la gente, con ver que en los anaqueles hay desodorante, hay champú, encuentran papel toalé, no les importa de dónde vienen esos productos y cómo los adquirió el gobierno, porque ellos juegan es a eso. Por eso es lo importante de este trabajo unitario de todos, para desenmascarar la gran hipocresía del país, la gran hipocresía del gobierno. El primer problema sigue siendo la inseguridad, y no hay plan del gobierno segura, ningún plan operativo, ninguno ha funcionado. La inseguridad sigue destruyendo familias venezolanas en todas partes del país. No solamente la inseguridad en Caracas, es la inseguridad en el interior del país, en los pequeños poblados donde antes no existían homicidios, ahorita se están produciendo homicidios horrorosos. La inseguridad demuestra el fracaso del gobierno. ¿Por qué el fracaso del gobierno? Simplemente porque los planes ninguno ha funcionado. Pone en evidencia cómo el país se ha venido destruyendo desde el punto de vista de sus valores, desde el punto de vista de la familia, cómo se ha venido desintegrando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la seguridad. Estamos con el diputado William Dávila.